Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Pages and Sounds. En esta ocasión me voy a ir montando sobre un trend que hay ahora mismo en diferentes plataformas, tanto TikTok como YouTube, de diferentes personas en diferentes partes del mundo, pues recomendando lo que consideran su lista de discos esenciales en una colección. En esas listas hay muchos discos que se repiten, entonces vi la necesidad un poco de traer una lista un poco alternativa, sin ahondar mucho en cada disco, porque bueno, este video se tiene que acabar en algún momento, no es un largometraje que estamos haciendo. Y nada, estos son mis 20 discos que considero esenciales, así que después del intro, ahí vamos. Y bueno, comenzando con esta lista, les traigo este disco que yo considero que es mega esencial, que es este disco de Massive Attack, el Mezzanine. Es un disco que, bueno, representa, digamos, toda una escena, junto con bandas como Portishead, Zero Seven, Morchiva, que es toda este movimiento del trip hop durante los años 90, inicios de los años 90 hasta mediados de los años 90. Pues es un disco seminal para todos los amantes del trip hop. Es un disco que me parece esencialísimo en cualquier colección. El próximo disco también es un disco que me parece ultra mega esencial en cualquier colección, que es este disco de Siembra de Rubén Blades con Willy Colón. Es un disco pues que es bastante importante por el movimiento de la salsa. Es un disco que ha trascendido barreras de idiomas y es un disco hermosísimo. Es un disco de carácter social, de enseñanza, de moraleja. Así que nada, es un disco que también considero que es súper esencial en cualquier colección. Ya yéndonos un poco más a lo pesado, creo que es un disco para todos los amantes del metal, para todos los amantes del rock pesado, para todos los amantes del rock en general. Creo que es indiscutible que este disco es importantísimo para muchos de nosotros, que es el disco de Enima de Tool. Trascendió la barrera del tiempo, es un disco que yo conocí en mi adolescencia y que todavía sigo escuchando un montón. Ha permanecido en mí durante muchísimo tiempo, así que se los recomiendo muchísimo a todo aquel que quieran comenzar su colección de rock. Este es un disco importantísimo para cualquier colección. No quería incluir en esta lista discos en vivo, pero realmente hay discos que son increíbles realmente en vivo. Y uno de ellos, volviendo un poco a la época del trip hop, es este disco de Portishead del Roseland, New York City, que es un disco hermosísimo, una Beth Gibbons en su mejor etapa. Es un disco con una orquesta en vivo. Creo que es uno de los discos más importantes para mí. Yo considero que este disco debería estar en cualquier colección. Y bueno, este es un disco que sí ha salido en diferentes listas, pero me parece que también es un disco que no puede faltar realmente. Y es este disco de OK Computer de Radiohead. Es un disco que para mí fue súper importante durante toda mi vida y considero que es un disco que todo el mundo debería tener, incluso lo deberían dar en los colegios, yo creo también. Pero bueno, el caso es que este disco lo recomiendo full y cualquier persona que tenga una colección que se respete debería tener OK Computer en esa colección. Otro disco que me parece esencial, el Summertime de Yo La Tengo, que es un disco hermosísimo, es un disco súper especial para mí. La verdad que yo creo que todos deberíamos tener Yo La Tengo en cualquier colección, no importa el disco, no importa la época de Yo La Tengo, todos deberíamos tener al menos un disco de Yo La Tengo. Ese es el disco que yo selecciono de ellos, me parece un disco increíble. Y bueno, para todos los amantes del hip hop, creo que es un disco que ha trascendido todas las barreras del tiempo, es un disco que sigue vigente todavía y es este disco de nuestro queridísimo Madlib que se llama Shades of Blue. Es una, digamos, una colaboración que él hizo con Blue Note, ese label legendario de jazz, a donde Blue Note le dio toda su librería de jazz para que él remezclara todas las canciones que quisiera, ¿no? Este disco para los amantes del hip hop es increíble, así que recomiendo que todos los que quieran tener o comenzar una colección, pues este es un disco que hay que tener obligatoriamente. Y bueno, este es un disco que tengo muchísimo cariño, pero muchísimo cariño. Fue un disco súper importante en mi adolescencia, es un disco que todavía sigue siendo importante para mí. Es este disco de Incubus que se llama Morning View. Creo que de los mejores discos que ha tenido la banda durante toda su carrera. Es un disco que incluso se rehizo el año pasado desde cero. Lo pueden buscar, se llama Morning View 23. Recomiendo que ese disco lo tenga todo el mundo realmente. Así que se los recomiendo. Y en una onda más tranquila, para todos los que gustan del bossa nova, del movimiento tropicalia, ¿no? Es este disco de Ellis y Tom, de Elis Regina
y Antonio Jobim es un disco que no puede ser más hermoso, la verdad. No puede ser más bello. Yo se lo recomiendo a todo aquel, le guste o no le guste la bossa nova, no importa lo que te guste. Es un disco que hay que escuchar, es un disco que hay que tener, es un disco indispensable en cualquier colección. Y todo el que me conoce sabe, el disco que viene es un disco que yo no dejaría fuera nunca, en ninguna lista fuera, que es este disco de Blonde de Frank Ocean. Me parece que es un disco que está hecho para todo público, es un disco hermosísimo, es un disco esencial, es el pico realmente de la carrera de Frank Ocean, fue lo último que hizo, lamentablemente después de ahí ha durado muchísimo tiempo sin sacar música, pero todavía el día de hoy este disco se mantiene súper vigente, es como si lo hubiese sacado ayer. Yo se lo recomiendo a todo el que pueda conseguir este disco que lo tenga. Otro disco que a mí me parece esencialísimo en cualquier colección es este disco de José González, el Veneer, que fue su primer álbum. Esta edición en específico también trae la versión del concierto en vivo de ese álbum. Es un disco hermosísimo, yo no me canso de escucharlo. Así que nada, yo se lo recomiendo a todo el que realmente quiera tener una colección pristine. Este es el álbum que hay que tener para eso. Y hablando de jazz, mucho se ha hablado de Miles Davis. Creo que en todas las listas que vi, en su mayoría tenían el Kind of Blue, que claro, me parece un álbum increíble, pero hay muchos más, ¿no? Y el mío, en mi selección, que es este disco de Elevator to the Gallows, no sé cómo se pronuncia eso en francés, pero es un disco que él hizo de la película de Louis Malle y es un álbum cortito, pero es muy, 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 muy rico este álbum. Es un álbum para toda ocasión, y cuando digo para toda ocasión es para toda ocasión. Nada, es un álbum que hay que tener en toda colección. Y bueno, esta es una banda que se ha repetido con diferentes álbumes en diferentes listas. En mi caso, este álbum de The Cure, Disintegration, es un álbum, creo que es el más importante de su carrera. Es un álbum increíble de principio a fin, con una museografía increíble, una museografía perfecta. Es un álbum, creo que hay pocos álbumes de su época que superen este álbum. Y es una banda muy, muy, muy querida de todos, ¿no? Así que todo el que esté iniciando una colección en este momento, les digo que este es un álbum súper esencial que tener. Y volviendo otra vez a Brasil, vengo con este álbum de Caetano Veloso, Tranza, que es un álbum indispensable en cualquier lista. No me canso de escuchar. Cada vez que lo escucho encuentro elementos nuevos, detalles nuevos. Es un álbum infinito, en mi opinión. Un álbum súper, súper, súper recomendado para cualquier colección que se respete. Otro álbum increíble dentro del rock latinoamericano. Es un representante realmente del rock latinoamericano. No puedo dejarlo afuera. Es un álbum increíble que es El Bocanada de Gustavo Cerati. Es un álbum que para mí es esencial dentro de su discografía, pero también es esencial en cualquier colección. Les recomiendo full al que todavía no tenga este álbum que lo consiga, porque es un álbum que es hermoso de principio a fin. Y este álbum, que sí, no lo he visto tampoco en ninguna lista y a mí me parece un álbum increíble, un álbum importantísimo, es este álbum de Tom Tom Club. Es un proyecto alterno de Tina Hayworth y Chris Frantz que pertenecían a Talking Heads. Es un álbum increíble, un álbum súper bailable incluso. Es un álbum de la época del New Wave. No lo he visto mencionar en ninguna lista, shame on you, pero es un álbum que hay que tener sí o sí. Otro álbum que hay que tener obligatoriamente, no solamente para los amantes del hip hop, para todo el mundo, es este álbum de Beastie Boys, el Hello Nasty de Beastie Boys, que es un álbum que tiene de todo. Elementos del rock, elementos del hip hop por supuesto, elementos de jazz, elementos de funk, tiene de todo este disco. Así que en cualquier colección debería este álbum estar sí o sí. Y bueno, para también los amantes del metal y del new metal específicamente, está este queridísimo álbum de muchos, el White Pony de Deftones. Es un álbum que nos guste o no nos guste el metal. Es un álbum, creo que está muy bien producido, muy bien instrumentado, muy bien compuesto. Es un álbum esencial, como dije, no solamente para los amantes del metal, sino para todo el que quiere escuchar buena música. Deftones con White Pony es una muy buena selección. Y volviendo al jazz, un álbum que para mí es esencialísimo en cualquier colección es este álbum de Song for My Father de Horace Silver. Es un álbum que Horace Silver le dedica a su padre y es un álbum increíble. Probablemente muchos de ustedes han escuchado canciones de este álbum porque la han puesto en diferentes soundtracks, incluyendo por ejemplo en películas de Jim Jarmusch. Así que todo el que quiera tener una colección de jazz que se respete debería tener este álbum
que es increíble. Y para finalizar, no puedo dejar atrás nuestros amigos invisibles con este álbum de Arepa 3000. Es un clásico en la música latinoamericana, es un clásico que muchos de nosotros hemos bailado en diferentes momentos de nuestra vida y no puedo dejarlo fuera. Es un álbum súper bien producido, un poco adelantado a la época, y son músicos increíbles. O sea, todos los músicos de los amigos invisibles son músicos increíbles, así que en cualquier colección debería estar Arepa 3000. Esto ha sido todo por hoy. Hay muchísimos discos más que comentar, muchísimos discos se quedaron afuera, obviamente, pero bueno, esa ha sido mi lista, mi selección de los discos esenciales que hay que tener en cualquier colección. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan descubierto algo nuevo. Déjenme saber quiénes están de acuerdo con esta lista y los que no, pues no comenten. Y nada, no se olviden de dar like, no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir, que como siempre me ayuda muchísimo para seguir en pie con este proyecto. Así que nada, nos vemos en la próxima y los quiero muchísimo.